documento de investigación entre el diario Última Hora, Telefuturo Última Hora, capítulo número 2, cuando la salud se convierte en un negocio. A ver, los hospitales privados de Pferdheim, Loma Plata y Neuland consumen sin control multimillonarios contratos con el IPS para la atención de los asegurados del Chaco Central. Es decir, para poner un ejemplo, un análisis que pudiéramos llamar, por lo que cuesta, un análisis de oro. Un estudio clínico de rutina en el Hospital de Filadelfia cuesta, escuchen, el triple de lo que cuesta en un sanatorio de plaza a nivel país. Los controles del dinero del aportante, una cuestión de buena fe. El departamento de Boquerón cuenta con más de 20.000 beneficiarios del IPS. Sin embargo, nadie les asegura que sus aportes sean correctamente distribuidos en la zona. El Hospital Pferdheim de Filadelfia es uno de los que absorbe la mayor cantidad de pacientes del IPS. En el lugar no existe un funcionario permanente de la previsional que pueda atender las quejas de los asegurados y ejercer un control efectivo en la prestación de servicios. Es decir, que la verificación es una cuestión de buena fe. Si bien las quejas de los asegurados del IPS abundan en los servicios tercerizados de los hospitales dependientes de las cooperativas menonitas, la cobertura es controlada por un fiscalizador, pero que pasa por el hospital una vez por semana. Es quien da el visto bueno para el pago de las prestaciones médicas que realiza el Hospital de Filadelfia al Instituto de Previsión Social. En la tercerización del servicio se arrastran años de cortes por fondos que se terminan meses antes de lo previsto en multimillonarios contratos entre la previsional y los hospitales privados de las cooperativas del Chaco. El sistema no contempla un funcionario permanente del IPS dentro del hospital que pueda velar por los derechos del aportante. En la oficina destinada para la previsional atienden los funcionarios, pero asalariados de los hospitales privados, y solo se limitan a verificar que el paciente esté al día con sus aportes. Nadie del IPS puede dar fe cierta que los pacientes efectivamente hayan recibido el servicio apuntado en las planillas que retira el fiscalizador. Esto lo confirmó la propia coordinadora de IPS del departamento de Boquerón, doctora Leticia Benítez, además del propio gerente administrativo del Hospital Pferdheim. Es un fiscalizador de IPS que tiene que todas las actas son aprobadas por él, ¿sí? Nosotros cargamos todas las actas, pero el fiscalizador semanalmente tiene que aprobar todas las actas, ¿sí? De forma semanal. Son funcionarios de ahí, del servicio. Y después tienen que pasarle esto al fiscalizador. No hay funcionarios de IPS que estén haciendo oficina todo el tiempo. No, oficina de tiempo completo no. La doctora Benítez tampoco quiso explicar el paso a paso de los controles, si los hay, pese a que anteriormente se desempeñaba como fiscalizadora de la zona. ¿Y cómo es el control de los pacientes, de las consultas que se realizan para saber si es que el hospital les envía acorde y cómo corresponde? Y se hace en el momento, ellos ingresan a comprobación de derechos, observan si el paciente tiene derecho a la consulta, internación, y luego se alza en el sistema, ¿verdad? Pero lo hacen ellos, funcionarios del hospital y no de IPS. Sí, y luego se verifica con funcionarios de IPS, con los fiscalizadores. ¿Qué van? ¿Cuándo? La periodicidad. Semanalmente se van. El tercerizado es el que se encarga de decirle a usted, este paciente está efectivamente acá y vamos a brindarle tal servicio, ¿verdad? Se alza sus documentaciones. En ese acto, y se firma. Sí, en ese acto no hay nadie de IPS que pueda ver ese acto. Es solo el tercero. Sí. Y después ustedes van y piden los documentos de ese acto donde no estuvo nadie de IPS. Sí, o sea, se verifica todo eso. La jefa de prestaciones externas del IPS, doctora Liliana Morínigo,
explicó que existe una inspección estricta pese a que ningún representante de la previsional se encuentre dentro de los hospitales privados controlando todo el movimiento de pacientes y sus requerimientos. Los que están constantemente controlando que todo sea correlativo, ¿verdad? Que sea, primero que sea asegurado, que le corresponda y que lo que se le brinda, el servicio que se le brinde, corresponda a la patología del paciente también, porque de repente queremos irnos un poquitito por las ramas, ya quiero esto, quiero un chequeo, que estoy gorda, me quiero... Entonces, se trata de ser un poco más fino en el sentido de los servicios que recibe el paciente. Si bien los datos precisos discriminados por Hospital Filadelfia de Fairhaven, Loma Plata de Chortizer y Concordia de Neuland no se encuentran en acceso público y tampoco los pacientes asegurados pueden ver su legajo, contrastamos datos de consultas y estudios médicos que obran en el anuario estadístico del IPS del 2022. La relación que se encuentra entre atenciones en consultorio y estudios laboratoriales es alarmante. Para tener una idea del movimiento de atenciones y estudios médicos, en el 2022 el IPS informó que pagó por un total de 32.000 consultas médicas y en el mismo periodo 209.300 análisis laboratoriales. Es decir, cada paciente que pasó por el consultorio se hizo un promedio de 6 análisis en laboratorio por cada consulta. El comportamiento de las atenciones fue escalando principalmente en estudios donde la tarifa es más alta para el IPS. Las consultas en Filadelfia, Loma Plata y Neuland no son parte del sistema de registro del IPS. Por esta razón tampoco se puede encontrar en el historial de consultas, diagnósticos y análisis en la aplicación Mi IPS a los que todos los asegurados tienen acceso con detalles sobre su historial médico y los costos que esto representó a la previsional. Según el comportamiento típico, los estudios laboratoriales representan el 40% de las prestaciones médicas a nivel país, según el historial de todo IPS, mientras que Boquerón representa el 70%. Existen 10 servicios tercerizados del IPS a nivel nacional. Otra relación de datos que llama la atención es la cantidad de consultas a nivel país y las registradas en los hospitales privados del departamento de Boquerón financiados por el IPS. En el 2022, el total de consultas en los 10 servicios tercerizados suman 36.000, mientras que en Boquerón, solo con los 3 hospitales tercerizados, suman 32.000. Es decir, que el 80% de los servicios tercerizados lo absorben los 3 hospitales de Boquerón, Concordia, Loma Plata y Fairhaven. Respecto al total de los estudios laboratoriales de los 10 servicios tercerizados del IPS a nivel país, suman 260.000, mientras que los estudios laboratoriales de los 3 hospitales de Boquerón suman 209.300, es decir, que el 80% de los laboratorios se concentra en el Chaco. Es decir, que el IPS confía plenamente en las planillas de servicios que mes a mes entregan los encargados de administrar los hospitales de Boquerón, entre ellos Fairhaven de Filadelfia, al único fiscalizador médico, el doctor Cristian Ibarra, quien además tiene funciones de alta responsabilidad en el Chaco, entre ellos la de director del Hospital de Mariscal Estigarribia. Si bien no quiso acceder a una entrevista en Filadelfia, días después respondió la llamada. Él mismo confesó que no puede ocuparse de todas sus funciones a la vez, solo pacientes internados, no consultorios ambulatorios. ¿Un medio de pacientes, doctor, más o menos de cuánto se atiende por ahí? Y atender el ambulatorio no te puedo decir porque yo no manejo esa parte. ¿Quién maneja eso, doctor? ¿Quién maneja el ambulatorio? Un ambulatorio anteriormente estaba, yo no sé porque no poco, creo que a la Osana Benítez es la que maneja esta parte, la parte ambulatoria. Entonces usted se va específicamente para verificar la parte de internación, me dijo. Solamente la parte de internación, sí. ¿Hay una forma de que se acerquen a alguien ahí en Boquerón de IPS? Esta parte yo no manejo. El cobro a los asegurados cuando termina el saldo es inmisericordia y sin control de ningún encargado del IPS. Un paciente denunció que el médico ordenó de urgencia 7 días de intervención endovenosa a su mujer embarazada. En medio del tratamiento se canceló el servicio de la previsional. IPS cubrió 4
y nosotros pagamos después 3. Porque justo cuando estábamos en el cuarto de instalación o sea, donde la paciente estaba recibiendo en el cuarto día, en el quinto ya IPS estaba ya fuera de servicio, entonces nosotros teníamos que pagar eso y no había otra opción, ¿verdad? Y una internación de 1 hora te sale 386.000 guaraníes. Quedó claro que el fiscalizador viene una vez por semana y las planillas que recibe prácticamente sería una cuestión de fe, confiar en los funcionarios del hospital y autorizar el pago por servicio tercerizado. Respecto a las funciones de la coordinación médica de Boquerón que ejerce la doctora Leticia Benítez, tampoco quedó muy claro la función que ejerce en beneficio de los asegurados, ya que representa al IPS en la zona. Este acto no hay nadie de IPS que pueda ver ese acto, es solo del tercero. Sí. Y después ustedes van y piden los documentos de ese acto donde no estuvo nadie de IPS. Sí, o sea, se verifica todo eso. Tiene que firmar el paciente, tiene que corresponder a la firma del paciente. Ahora, desde Gerencia de Salud nos dijeron que tenían un contrato de 24 meses, pero el saldo ya se usó en 14 meses. ¿Eso cómo toma la coordinación acá de Boquerón? Y pertenece a la Gerencia de Salud, no pertenece a la coordinación. ¿Pero usted controla eso o no controla? No está dentro de mi dirección. Por eso hay fiscalizadores, insisto, que van a eso. Ya entender, los fiscalizadores le dan a usted un informe, usted deriva o... No, se da directamente a prestaciones externas. ¿Y la coordinación se encarga? Yo acompaño el servicio, pero no estoy yo dentro del servicio. Pero usted puede calcular cuántos pacientes más o menos están consultados de forma mensual. Eso usted sí verifica. En el sistema, eso únicamente le puede pasar Gerencia de Salud. ¿Usted no maneja entonces el monto? El monto no, eso es de Gerencia de Salud. ¿Ni el promedio de pacientes que vienen a consultar? Tendría que verificar con Gerencia de Salud. ¿La fiscalización usted tiene que aprobar o va directo a Gerencia de Salud y ahí aprueba? Con prestaciones externas, con la doctora Morini. Pero ella no está acá en el Chaco. No, prestación externa está en Gerencia. ¿Y cómo aprueba si es que ella no está tampoco acá? O sea, no hay ningún representante de IPS que pueda controlar que efectivamente el servicio que brinda el tercerizado se realiza tal cual. Y los fiscalizadores van al servicio. Pero no están en el acto. No, es que falta control en eso, si es que solamente se deja el arbitrio del servicio tercerizado sin ningún empleado del IPS que pueda controlar que esa cantidad de pacientes efectivamente está consultando. Y es la forma del servicio, ¿verdad? Si ningún encargado del IPS en la zona ve la violación de los derechos del asegurado de recibir una atención digna, sin cortes, con buen trato y completo, el sistema de prestación para el aportante seguirá igual. Existe además un alto costo que el sanatorio factura al IPS para los servicios básicos. Comparamos los precios de plaza en un sanatorio privado convencional y el Hospital de Fairhaven de Filadelfia a un pedido básico para estudios clínicos que un médico pide al paciente. Este cuadro indica un pedido de análisis laboratorial primario para detectar o diagnosticar una enfermedad que incluye hemograma, PCR, glucosa, lipidograma, proteínas totales en la sangre, orina, urea, creatinina, electrolitos y hepatograma. Un laboratorio sanatorio privado del mercado nacional cobra en promedio el total de estos estudios 354.000 guaraníes. Según los costos que el IPS paga en el sanatorio Fairhaven de Filadelfia, estos mismos estudios cuestan 1.024.000 guaraníes, según consta en el legajo de precios del contrato adjudicado vía licitación. El servicio de ambulancia solo cubre para el asegurado el traslado entre los 3 hospitales de Boquerón o hasta el IPS en Asunción. Si ocurre fuera de estas ubicaciones, el paciente debe pagar de su bolsillo. Al IPS le cuesta un traslado interno en Boquerón, dependiendo del hospital, entre 200 a 400.000 guaraníes. Si el traslado es en Asunción, sería unos 8.300.000 guaraníes. Ninguna autoridad del IPS y el sanatorio Fairhaven pudo decir el promedio de cantidad de pacientes que acuden al hospital de forma mensual. Sí. ¿Promedio de pacientes que tienen un mes? En el mes, por el momento, no tengo esos datos. Sí.
Eso maneja las estadísticas de IPS. Sí, porque el IPS está muy, el sistema de IPS figura así, funciona así, que cuando hay una consulta siempre tiene que ser, el IPS siempre tiene que alzar una página al IPS y IPS tiene que validar cada procedimiento. ¿Sí? Pero usted puede calcular cuántos pacientes más o menos están consultados de forma mensual, eso usted sí verifica. En el sistema, eso únicamente le puede pasar gerencia de salud. Usted no maneja entonces el monto. El monto no, eso es de gerencia de salud. Ni el promedio de pacientes que vienen a consultar. Tendría que verificar con gerencia de salud. Desembolsos millonarios, multiplicación de análisis, pacientes que firman un papel sin especificaciones, sobrecostos en los estudios clínicos, corte del servicio y cobro indebido son escenarios habituales en los pacientes y no figura en las observaciones del fiscalizador de la zona, la coordinadora o la jefa de prestaciones externas ni ninguna otra autoridad del IPS, quienes aseguran que todo está en orden. Es decir, el control sobre el uso correcto del dinero del asegurado es una cuestión de fe.